Seguimos con más asuntos hoy en Más de Uno Alcalá y hablamos ahora de algo de interés para todos y más en los tiempos que corren, la purificación del aire, los sistemas que se pueden emplear para ello, porque con el COVID, el debate sobre la correcta ventilación de los espacios cerrados, tanto públicos como privados, en espacios laborales y domésticos, es un tema de actualidad, como les digo, y de prioridad también a nivel sanitario. Hoy hablamos de la calidad del aire y charlaremos también de la importancia del proceso que se debe seguir en la cadena de frío, además que requieren las vacunas COVID, porque está con nosotros Manuel Salas, director técnico del Grupo Cartés, empresa del Corredor del Henares, que trabaja también con sistemas de frío, sobre todo a nivel industrial, además de centrar su actividad en esos sistemas de purificación de aire. Hablamos ya de todo ello porque le doy la bienvenida a Manuel. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Asuntos ambos, Manuel, importantes en los tiempos que corren. Hablamos de ello hoy porque el COVID nos lleva a hablar de ello de alguna forma, pero son cuestiones como esta de la purificación del aire, que es algo que siempre ha sido y siempre será importante, ¿no? Cuéntenos, ¿por qué es importante ventilar y renovar el aire en los espacios cerrados? Bueno, en primer lugar, como hablábamos, es vital en espacios donde están las personas realizar una ventilación de las salas, pero no solamente realizar una ventilación de las salas, sino hay muchos espacios interiores dentro de las oficinas y de los espacios públicos que no permiten esa ventilación. Por eso es vital el realizar una purificación de esos ambientes. ¿Y cuáles son los procesos exactamente que se siguen o qué tecnologías se emplean para purificar el aire? Bueno, ya existía ya desde hace muchísimos años en sectores más especializados como el sector farmacéutico o el sector hospitalario, la utilización de lo que se llaman filtros EPA. Los filtros EPA están presentes en diferentes sectores de nuestra vida, pero ahora han tomado mayor relevancia. Si bien es cierto que además de la filtración EPA han surgido nuevas tecnologías que se llevaban utilizando en otras aplicaciones tales como purificación del agua y, bueno, se han empezado a utilizar también en purificación del aire. Hablando precisamente de estos tipos de filtración, uno de los que comentaba la filtración EPA, los filtros EPA, son uno de los que más se están escuchando hablar en estos últimos meses con todo el tema del COVID. No sé si nos podría explicar brevemente en qué consiste esta filtración EPA. ¿Es una filtración absoluta? Correcto. Dentro de la filtración existen tres tipos de filtros, que hay una normativa que es la ISO 16890 que regula todo este tipo de material, ¿vale? En la industria, como hablábamos, farmacéutica, hospitalaria, cuando entramos en el interior de un quirófano, todo el aire que entra en esa sala está filtrado con este tipo de filtro EPA. Bueno, por su nombre, EPA es High Efficiency, es un filtro de alta eficacia y dentro de esta normativa está clasificado como el filtro más eficiente. El tamaño del COVID son pequeños virus que tienen un tamaño determinado y solamente pueden ser atrapados o neutralizados mediante la filtración EPA, que es una filtración H13 o H14. Es importante tener en cuenta que hay empresas o hay personas que determinan un filtro EPA como E11, por ejemplo. Entonces es importante tener claro qué es una filtración EPA y qué no es una filtración EPA, porque cualquier otro filtro que no sea un filtro EPA no va a retener los virus de COVID. En vuestro caso, como empresa que se dedica a ello aquí en el Corredor del Henares, no sé si nos podrías hablar o explicar algún caso en concreto en el que se estén utilizando sistemas de purificación de aire a raíz de todo este asunto de la pandemia, del coronavirus. Bueno, es muy habitual. Nosotros llevamos más de 60 años trabajando en diferentes sectores, sobre todo en el sector farmacéutico y sector hospitalario, hospitales como Hospitales de Fuenlabrada, pues bueno, toda la zona de Levante está incorporando, y en general todos los hospitales de España utilizan filtración EPA. Es cierto, por ejemplo, que las empresas, había una normativa o hay una normativa que es la RITE, que establece la calidad de aire interior. Este tipo de empresas, debido al COVID, están incorporando o tratando de incorporar elementos absolutos, justamente con la finalidad de proteger a todo operario que hay en el interior de sus fábricas.
Entonces son muchas las empresas que anteriormente no estaban utilizando filtro EPA, pero es muy importante dejarse asesorar por gente especializada. Por lo que hablábamos antes, hay mucho intrusismo, hay hay que dimensionar de manera correcta este filtro EPA, no vale cualquier tipo de dimensionado y tiene que tener unas dimensiones determinadas. Pero en general hay muchísimas empresas interesadas, por ejemplo la Feria de Madrid, IFEMA, donde estuvieron alojados enfermos de COVID, pero que tiene un destino y una utilización para feria de muestras. Están muy interesados, evidentemente, en incorporar ya sea filtración EPA o cualquier otro tipo de sistemas que también ayudan a la eliminación del COVID. Se habla mucho también de la importancia de la purificación del aire, por ejemplo, en las aulas, en los colegios. ¿Qué sistemas se están empleando en ellos? Bueno, aquí ha habido, es cierto que desde el principio de la pandemia ha habido informaciones muy contradictorias. Yo, de hecho, he participado en muchísimas reuniones con el fin de tratar de asesorar y ayudar a al correcto dimensionado. Partimos de una cosa importante, que es que los colegios, la gran mayoría de colegios antiguos, no estaban preparados para ventilar las aulas de manera correcta. Como hablábamos antes, la RITE regulaba y controlaba esa calidad de aire interior en las aulas, y en muchas ocasiones pues no se establecían el número de renovaciones de aire que tiene que tener esa aula. Establecieron que había que abrir ventanas. Es cierto que es un método efectivo, pero lo que se debe de hacer es combinar las tecnologías y sobre todo lo que hablábamos antes, dimensionar de manera correcta. Yo lo que he visto, mi experiencia ha sido que en un porcentaje altísimo los colegios pues les han suministrado equipos extremadamente pequeños, incapaces de ventilar suficientemente las aulas. Por tanto, en ese caso, la recomendación que nosotros les hemos hecho es que se dejen asesorar por gente especializada, con experiencia en el mundo de la filtración EPA, y bueno, existen otro tipo de tecnologías, no solamente la filtración EPA, sino la fotocatálisis heterogénea que elimina también y erradica pues los virus y bacterias presentes en el interior de las aulas. Recomendaciones en este caso para los centros educativos, pero que podíamos aplicar también en otros campos. Y hablando de otros campos, trabajáis también en el proceso de la cadena de frío que requieren las vacunas. Hoy vamos a intentar comprender también ese proceso de traslado, conservación de estas vacunas. ¿Es un proceso más complejo que para otras vacunas? En principio, la industria farmacéutica y la industria veterinaria ya utilizaba este tipo de... las vacunas han estado presentes y siempre el problema logístico siempre ha existido ahí, mantener la cadena de frío, tanto en la distribución, el transporte y la manipulación de estas vacunas. Si bien es cierto que, todos hemos oído que en algún caso las vacunas, algunas vacunas han tenido que ser conservadas por debajo de temperaturas de 70 grados. Esto sí es algo novedoso, porque normalmente las cadenas de frío podrían estar en torno a 20 bajo cero, máximo 40, pero nuestra red española de distribución de frío está preparada. Está preparada porque, como decíamos antes, todas las farmacéuticas ya distribuyen productos que necesitan mantener la cadena de frío en todo el proceso. ¿Y por qué en este caso o en estos casos con la vacuna del coronavirus es más importante, si cabe, no romper esa cadena? ¿Por qué no vale cualquier sistema de refrigeración? Bueno, en principio tenemos que garantizar que en todo el proceso, absolutamente todo el proceso, como decíamos antes, de distribución, transporte y manipulación del producto, nunca se rompa la cadena de frío, porque los componentes que componen la vacuna debemos de garantizarlo. Si rompemos la cadena de frío, posiblemente esa vacuna quede inutilizada. Al final no debemos de recordar que en muchos casos los componentes de las vacunas son microorganismos que mueren si o que van a quedar desarticulados si bajamos, si no mantenemos la cadena de frío. ¿Cuál sería, Manuel, el proceso de traslado de todas estas vacunas, resumido brevemente, para que todos lo podamos comprender? Bueno, el traslado, tenemos que las vacunas van a llegar a España de manera refrigerada, ya sea por avión o por transporte por carretera,
es muy importante que desde el momento, la producción de la vacuna en la farmacéutica que corresponda, hay que mantener esa temperatura allí. Posteriormente son trasladadas en camiones o vía aérea. Debemos de garantizar nuevamente la baja temperatura y posteriormente llegan a España, han de mantenerse también en sistemas de refrigeración y por último deben de ser desplazadas nuevamente por camión hasta el punto de utilización y finalmente en los centros de salud o en los hospitales donde se vaya a producir la inyección o al paciente, pues debemos de garantizar que el tiempo máximo de frío, de la cadena de frío, sea el mayor posible para evitar justamente la pérdida de la vacuna. Pues proceso complejo y largo, pero garantizada esa cadena de frío aquí en nuestro país, en España, que requieren en este caso las vacunas COVID. Asuntos importantes, las cuestiones que abordábamos hoy, también esa importancia de la purificación del aire que hemos conocido en este caso con esta empresa del Corredor del Henares, con Manuel Salas, director técnico del Grupo Cartés. Manuel, muchísimas gracias por atendernos unos minutos, estar con nosotros hoy en Más de Uno Alcalá y hablar de estas dos cuestiones que, como decíamos, siempre han sido importantes, pero parece que ahora con estos meses de pandemia pues son cuestiones y temas de los que se habla más y queríamos ampliar un poquito la información. Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias y cuídense mucho.